¿Sabías que un rey que vivió hace más de 2700 años puede enseñarnos lecciones de vida más relevantes que nunca? Hoy hablaremos del rey Ezequías, un hombre que, a pesar de enfrentar enemigos poderosos, enfermedades mortales y desafíos enormes, encontró la clave para prosperar: su fidelidad a Dios. En este video descubrirás cómo Ezequías transformó su vida y su nación, y cómo Dios obró milagros increíbles, desde derrotar ejércitos invencibles hasta extender su vida 15 años más. Además, exploraremos un error crucial que cometió y que tú puedes evitar en tu caminar con Dios. Quédate conmigo, porque estas lecciones no solo te inspirarán, sino que también pueden cambiar la forma en que enfrentas los desafíos en tu vida. Ezequías gobernó en una época crítica. El reino del norte, Israel, ya había caído bajo el imperio asirio, conocido por su brutalidad. Judá, el reino del sur, estaba rodeado de enemigos, enfrentando la amenaza constante de invasión. Pero más preocupante aún, el pueblo de Judá estaba espiritualmente quebrado tras el reinado de Acaz, el padre de Ezequías, un rey que había llevado al pueblo a la idolatría y cerrado el templo de Dios. A pesar de crecer bajo la influencia de un padre corrupto, Ezequías eligió un camino diferente. Su nombre significa Jehová ha fortalecido, y eso define su vida. Un hombre que confió en Dios para cambiar no solo su destino, sino también el de su nación. Este nos deja una lección clave. No importa tu pasado o las circunstancias, tú puedes decidir caminar con Dios y marcar la diferencia. Desde el primer año de su reinado, Ezequías abrió las puertas del templo, las reparó y convocó a los sacerdotes diciendo: «Purifiquen el templo y quiten toda inmundicia». 2 Crónicas 29, 5. Este acto refleja su prioridad de restaurar la relación de la nación con Dios. Y aquí está la lección: para acercarnos a Dios, primero debemos limpiar aquello que nos aparta de Él. ¿Qué cosas necesitas purificar en tu vida hoy? Ezequías no se limitó a restaurar el templo. Derribó altares paganos, eliminó ídolos y restableció la adoración a Dios. Incluso lideró la celebración de la Pascua, algo que no se había hecho desde los días de Salomón. El resultado fue claro. El pueblo experimentó restauración espiritual y unidad. Esto nos enseña que cuando nos humillamos y volvemos a Dios, Él responde con restauración. Judá enfrentaba no solo una crisis espiritual, sino también la amenaza del imperio asirio, que ya había conquistado Israel. A pesar de esto, Ezequías no se rindió al miedo. Fortaleció las defensas de Jerusalén y, más importante aún, confió en Dios. Nos deja una enseñanza poderosa. Incluso frente a desafíos gigantes, la fidelidad a Dios es nuestra mayor fortaleza. En medio de la crisis, Ezequías entendió algo fundamental. Antes de buscar victorias externas, era necesario fortalecer el corazón del pueblo y su relación con Dios. Esto marcó el inicio de una serie de decisiones que hoy nos enseñan lo que significa la verdadera fidelidad. Vamos a explorar estas lecciones a través de sus acciones. Lecciones de fidelidad. Las acciones de Ezequías. Ezequías sabía que antes de enfrentar cualquier desafío, el pueblo debía restaurar su relación con Dios. Una de sus primeras acciones fue abrir las puertas del templo que su padre había cerrado y repararlas. 2 Crónicas 29:3. Convocó a los sacerdotes y les dio esta orden: purifiquen el templo y quiten toda inmundicia. 2 Crónicas 29:5. Este acto refleja una verdad esencial. Para ver a Dios obrar en nuestras vidas, debemos empezar limpiando aquello que nos separa de Él. Es una invitación a examinar nuestras prioridades y eliminar todo lo que contamina nuestra relación con Dios. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser restauradas hoy para acercarte más a Él?
Ezequías no solo restauró el templo, también destruyó altares paganos, imágenes idolátricas y los lugares altos donde el pueblo adoraba falsos dioses. 2 Reyes 18:4. Su enfoque era claro: devolver al pueblo a una adoración genuina y exclusiva. Esta acción nos deja una lección importante. En nuestra vida diaria podemos tener ídolos que compiten con nuestra devoción a Dios. Tal vez sea el trabajo, el dinero o incluso el temor al futuro. ¿Qué necesitas derribar hoy para dar a Dios el primer lugar en tu vida? Ezequías lideró la celebración de la Pascua, un evento que no se celebraba desde los días de Salomón. 2 Crónicas 30:26. Invitó no solo a Judá, sino también a los israelitas que quedaban tras la caída del reino del norte, buscando unidad espiritual en medio de la división política. El impacto fue enorme. La nación experimentó un avivamiento y Dios respondió sanando al pueblo. 2 Crónicas 30:20. Esto nos recuerda que cuando buscamos a Dios con sinceridad, Él nos responde con sanidad, restauración y bendición. Ezequías no solo restauró el templo y eliminó ídolos, sino que también incentivó la generosidad. La gente comenzó a traer ofrendas en abundancia, mostrando gratitud y fe. Este gesto no solo fortaleció la adoración, sino que también unió al pueblo bajo un propósito común. Aquí encontramos otra lección práctica. Cuando damos lo mejor de nosotros a Dios, ya sea tiempo, talentos o recursos, experimentamos una renovación espiritual y una conexión más profunda con Él. Ezequías nos muestra que la fidelidad a Dios no solo transforma vidas individuales, sino también comunidades enteras. Su liderazgo espiritual cambió el curso de Judá, llevándolos de la idolatría a una relación renovada con Dios. Esto nos invita a reflexionar. ¿Cómo estamos influenciando a quienes nos rodean? Ezequías demuestra que un corazón fiel a Dios puede ser un instrumento de cambio, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Ezequías no solo restauró el templo físico, sino que también lideró una reforma espiritual que unió a su pueblo bajo la adoración verdadera a Dios. Su fidelidad nos deja un modelo claro. Para ver a Dios obrar, primero debemos poner en orden nuestras vidas y priorizarlo por encima de todo. En el año 14 de su reinado, Ezequías enfrentó una crisis monumental. El rey Senaquerib de Asiria, el imperio más poderoso y temido de la época, invadió Judá y capturó varias ciudades fortificadas. 2 Crónicas 32:1. Este era el mismo ejército que había conquistado el reino del norte y devastado a otras naciones, llevando a miles al exilio. Ahora, Jerusalén estaba en la mira. A pesar de lo desalentador de la situación, Ezequías no se dejó paralizar por el miedo. Tomó medidas prácticas y espirituales. Por un lado, fortaleció las defensas de la ciudad, reparó las murallas y preparó a su ejército. 2 Crónicas 32:5. Por otro lado, animó al pueblo con estas palabras: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. 2 Crónicas 32:7-8. Enfrentar las pruebas requiere acción y fe. Ezequías nos enseña que debemos prepararnos físicamente para los desafíos, pero confiar espiritualmente en que Dios es quien pelea nuestras batallas. El rey Senaquerib no solo atacó militarmente, sino que también usó la intimidación para quebrar la fe del pueblo. Enviaba mensajeros para decirles: ¿acaso los dioses de otras naciones los libraron de mi mano? ¿Cómo podría su Dios librar a Jerusalén? Isaías 36:18-20. Este ataque psicológico buscaba sembrar dudas sobre el poder de Dios y la capacidad de Ezequías como líder. Sin embargo, el pueblo,
fortalecido por las palabras de su rey, se mantuvo firme y en silencio, como Dios les había instruido. Isaías 36:21. El enemigo siempre buscará desanimarnos con mentiras e intimidaciones, pero cuando confiamos en Dios y nos aferramos a sus promesas, no hay ataque que pueda robarnos nuestra paz. Ezequías respondió a la intimidación de manera poderosa. Llevó las cartas de amenaza al templo y las presentó ante Dios en oración. Isaías 37, 14 a 15. En su oración reconoció la grandeza de Dios, pidió su intervención y confió completamente en su poder. El profeta Isaías respondió con un mensaje de esperanza. Así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni lanzará flecha en ella, porque yo defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Isaías 37, 33 a 35. En nuestras peores crisis, debemos llevar nuestras cargas directamente a Dios. Ezequías nos muestra el poder de una oración sincera y una fe inquebrantable. En medio de la crisis con Asiria, Ezequías enfrentó otra adversidad, una enfermedad mortal. El profeta Isaías le dijo: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Isaías 38:1. Ezequías reaccionó con humildad y desesperación. Se volvió hacia la pared y lloró amargamente, orando al Señor y recordándole cómo había caminado en fidelidad. Dios escuchó su clamor y le concedió 15 años más de vida. Isaías 38:5. Además, como señal de su promesa, hizo retroceder la sombra en el reloj de Acaz, un milagro impresionante. Incluso en los momentos más oscuros, Dios escucha nuestras oraciones. La fidelidad de Ezequías fue recompensada con vida y una muestra poderosa del poder de Dios. La intervención divina. Cuando todo parecía perdido, Dios actuó de manera sobrenatural. Envió un ángel que destruyó a 185,000 soldados del ejército asirio en una sola noche. Segunda Reyes 19:35. Sennacherib, humillado, regresó a su tierra, donde fue asesinado por sus propios hijos. No importa cuán grande sea la prueba, Dios siempre tiene la última palabra. Cuando confiamos en Él, incluso los enemigos más poderosos son derrotados. Las adversidades que enfrentó Ezequías, tanto externas como internas, nos enseñan que las pruebas son inevitables, pero la clave está en cómo las enfrentamos. Con fe, oración y acción, Dios nos da la victoria. Ezequías no solo venció ejércitos y enfermedades, sino que también nos dejó un ejemplo vivo de cómo la fidelidad a Dios trae resultados extraordinarios. El imperio asirio representaba una fuerza invencible. Conocidos por su crueldad y poderío militar, conquistaban naciones enteras sin oposición. Para Ezequías y el pueblo de Judá, esta amenaza era aterradora. Ciudades caían, familias eran separadas y los reyes eran humillados públicamente. Jerusalén, la ciudad de Dios, parecía destinada al mismo destino. En nuestros días, las amenazas que enfrentamos no tienen espadas ni ejércitos, pero pueden ser igual de intimidantes. Problemas económicos que nos ahogan, conflictos familiares que parecen no tener solución o incluso situaciones globales que nos llenan de incertidumbre. En esos momentos podemos sentirnos rodeados como Jerusalén, pequeños, indefensos y sin salida. Pero Ezequías nos enseña algo poderoso. La fidelidad a Dios no elimina las pruebas, pero nos da la fortaleza para enfrentarlas. Sus acciones no solo fueron estratégicas al fortalecer las murallas, sino también espirituales, al confiar en que Dios estaba con ellos. Así debemos actuar hoy, tomar medidas prácticas, pero siempre con la fe de que Dios pelea nuestras batallas. Sin embargo, no todas las batallas son visibles. A menudo,
Las palabras y pensamientos que intentan quebrantar nuestra confianza pueden ser tan devastadores como cualquier ejército. Vamos a ver cómo Ezequías enfrentó este ataque psicológico y qué podemos aprender de su ejemplo. Cuando las armas no son suficientes, el enemigo recurre a las palabras para sembrar miedo. Sennacherib envió mensajeros para intimidar al pueblo de Jerusalén, diciendo: ¿acaso su Dios puede librarlos? ¿Dónde estaban los dioses de otras naciones cuando yo los destruí? Isaías 36, 18 a 20. Estas palabras no solo buscaban desmoralizar al pueblo, sino también atacar su fe en Dios. Hoy enfrentamos ataques similares. Las dudas que surgen en nuestra mente: ¿Dios realmente me escucha? Logra salir de esta situación. Son como los mensajeros de Sennacherib, tratando de debilitar nuestra confianza. Incluso el entorno social, las críticas o los comentarios de los demás pueden ser armas que buscan desalentarnos. Ezequías respondió de manera sabia, fortaleció al pueblo con palabras de fe y, más importante, se mantuvo firme en su confianza en Dios. Esto nos recuerda que, frente a las palabras de duda, debemos aferrarnos a las promesas de Dios y silenciar las voces negativas con la verdad de su palabra. Cuando las amenazas externas y los ataques internos se combinan, es fácil sentirse abrumado. Pero Ezequías nos enseña el poder de llevar nuestras cargas a Dios en oración, en cómo la oración se convirtió en su refugio y su arma más poderosa. Ezequías hizo algo que a menudo olvidamos. Llevó las cartas de amenaza directamente a Dios. Las extendió en el templo y oró con sinceridad, reconociendo la grandeza de Dios y pidiendo su intervención. Isaías 37, 14 a 20. Este acto no fue solo simbólico, fue un acto de completa dependencia. En nuestros días, nuestras cartas de amenaza pueden ser preocupaciones diarias. Una factura impagable, un conflicto en el trabajo o una decisión difícil que parece imposible de tomar. Muchas veces intentamos resolverlo todo con nuestras propias fuerzas, pero Ezequías nos recuerda que la primera acción debe ser acudir a Dios. Él no solo escucha nuestras oraciones, sino que también responde con poder. El mensaje de Isaías fue claro: no temas, porque no entrarán en esta ciudad, yo la defenderé. Isaías 37, 33 a 35. Esta respuesta muestra que Dios no solo es un Dios que escucha, sino un Dios que actúa en favor de los que confían en Él. Sin embargo, no todas las pruebas son externas. A veces enfrentamos luchas personales que ponen a prueba nuestra fe. Veamos cómo Ezequías enfrentó una enfermedad que lo llevó al límite y cómo Dios intervino en su vida de una manera extraordinaria. La enfermedad de Ezequías. En medio de la crisis con Asiria, Ezequías enfrentó una prueba más íntima, una enfermedad mortal. Isaías le dijo que ordenara su casa porque iba a morir. Isaías 38:1. Para cualquiera, recibir una noticia como esta sería devastador. Ezequías, un rey joven y fiel, podría haber sentido que no era justo. En nuestra época, la enfermedad y el sufrimiento siguen siendo pruebas que desafían nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Son momentos que llegan sin previo aviso, como un diagnóstico inesperado, la pérdida de un ser querido o un problema que parece no tener solución. En esos instantes, el miedo y la incertidumbre pueden apoderarse de nuestro corazón, haciéndonos sentir vulnerables y sin control. Pero la historia de Ezequías nos muestra una respuesta diferente. En lugar de rendirse al desánimo, decidió recurrir a lo más poderoso que tenía: su relación con Dios. Ezequías se humilló, oró y lloró amargamente, recordándole a Dios su fidelidad y las promesas que había recibido. Este acto no solo fue un grito de ayuda, sino también una declaración de confianza y dependencia total en Dios.
Es un recordatorio de que incluso en medio del sufrimiento, nuestra primera respuesta debe ser acercarnos al Señor con un corazón sincero, sabiendo que Él escucha nuestras oraciones y que su poder no tiene límites, incluso frente a lo imposible. La respuesta de Dios fue inmediata y extraordinaria. Le concedió a Ezequías 15 años más de vida, una muestra clara de su misericordia y fidelidad. Pero Dios no se detuvo ahí, sino que le dio una señal milagrosa que dejó a todos asombrados. Hizo retroceder la sombra del reloj de Acaz. Isaías 38, 7-8. Este acto no solo confirmó su promesa a Ezequías, sino que también mostró que su poder trasciende las leyes naturales. Al mover la sombra, Dios demostró que Él es soberano sobre el tiempo, el espacio y las circunstancias que parecen inmutables para nosotros. Este milagro nos recuerda que no importa cuán difícil o imposible parezca nuestra situación, Dios tiene el poder absoluto para intervenir. Cuando Él actúa, no hay barreras que lo limiten. Así como alteró el curso del tiempo para Ezequías, también puede transformar nuestras circunstancias y responder a nuestras oraciones de maneras que superan nuestra imaginación. Su poder es infinito y cuando confiamos en Él, podemos descansar sabiendo que incluso lo que parece irreversible está bajo su control. Ezequías no solo experimentó la sanidad personal, también fue testigo de una intervención divina que transformó el destino de toda su nación. Vamos a ver cómo Dios derrotó al ejército asirio de una manera sobrenatural. La intervención divina. Cuando parecía que todo estaba perdido, Dios actuó de manera sobrenatural. Envió a un ángel que destruyó a 185,000 soldados asirios en una sola noche. 2 Reyes 19:35. Sennacherib, el rey arrogante, huyó a su tierra y fue asesinado por sus propios hijos. Hoy, nuestros ejércitos asirios pueden ser problemas que nos rodean y parecen insuperables. Pero esta historia nos recuerda que Dios es más poderoso que cualquier enemigo. Cuando confiamos en Él, no importa cuán grande sea el problema, Él tiene la última palabra y la victoria está asegurada. Ezequías enfrentó pruebas gigantescas, pero su fidelidad y confianza en Dios lo llevaron a experimentar milagros increíbles. En la próxima sección exploraremos estos milagros y las recompensas que recibió por su fidelidad. Los milagros y recompensas de Ezequías. El primer milagro. Ezequías recibió una de las noticias más duras que un ser humano puede escuchar. El profeta Isaías, en nombre de Dios, le dijo: «Ordena tu casa porque morirás y no vivirás». Isaías 38:1. Imagina el impacto de esas palabras. No solo era un rey enfrentando responsabilidades políticas, sino también un hombre joven que, en su corazón, sabía que aún tenía mucho por hacer. En lugar de rendirse al destino anunciado, Ezequías respondió con lo que mejor sabía hacer: orar. Se volvió hacia la pared, un gesto de completa intimidad con Dios, y clamó con lágrimas recordando su fidelidad y servicio a Jehová. Este momento nos muestra la profundidad de su fe y su relación personal con Dios. La respuesta divina no se hizo esperar. Dios, en su misericordia, envió un mensaje a través de Isaías. «He oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y añadiré a tus días 15 años». Isaías 38:5. Pero Dios no solo le dio la promesa de sanidad, sino también una señal extraordinaria. Hizo retroceder la sombra en el reloj de Acaz, demostrando su control absoluto sobre el tiempo y la creación. Isaías 38:8. Este milagro no solo reafirmó la promesa, sino que también fue un testimonio del poder incomparable de Dios para toda la nación. En nuestros tiempos, enfrentamos noticias devastadoras, ya sean diagnósticos médicos, problemas familiares o pérdidas significativas.
Ezequías nos enseña que no importa cuán desalentadora sea la situación, siempre podemos llevar nuestras cargas al Dios que escucha y responde. A través de la oración sincera y la fe inquebrantable, podemos ver a Dios obrar de maneras que desafían toda lógica. El segundo milagro que marcó la vida de Ezequías ocurrió en el contexto de una amenaza externa devastadora. El imperio asirio, liderado por el arrogante Sennacherib, había invadido Judá y conquistado varias ciudades fortificadas. Jerusalén estaba rodeada y el mensaje del enemigo era claro: no confíen en Jehová. Ningún dios de otras naciones ha podido salvarlas de mi mano. Isaías 36, 18 a 20. Ezequías sabía que no tenía la fuerza militar para enfrentar a un enemigo tan poderoso, pero en lugar de caer en la desesperación, llevó las cartas de amenaza al templo, las presentó ante Dios y oró con sinceridad. Jehová, Dios de Israel, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías 37, 16. La respuesta de Dios fue sobrenatural y contundente. En una sola noche, un ángel del Señor destruyó a 185,000 soldados asirios, eliminando por completo la amenaza que parecía invencible. 2 Reyes 19:35. Este acto no solo liberó a Judá, sino que demostró el incomparable poder de Dios para proteger a su pueblo. Mientras el ejército de Sennacherib confiaba en su fuerza militar y estrategias humanas, Dios mostró que ningún poder terrenal puede prevalecer contra su voluntad. El desenlace de Sennacherib también reveló la soberanía absoluta de Dios. Humillado, regresó a su tierra solo para ser asesinado por sus propios hijos en el templo de su Dios falso. 2 Reyes 19, 36, 37. Esto fue una clara demostración de que los planes de los hombres y los dioses fabricados por ellos son inútiles ante el verdadero Dios. Su victoria no solo aseguró la paz de Judá, sino que envió un mensaje poderoso a todas las naciones. Jehová es el único Rey soberano, el Todopoderoso que gobierna sobre la historia, las naciones y el destino de todos los hombres. Este milagro destaca una verdad fundamental. Cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables, debemos recordar que el poder de Dios no tiene límites. Él es capaz de hacer lo imposible, derribar ejércitos y humillar a los que confían en su propia fuerza. Su intervención es siempre perfecta y su autoridad es incomparable. Este episodio es un recordatorio de que, cuando confiamos en Dios, no hay enemigo que pueda resistir su poder ni circunstancia que Él no pueda cambiar. En nuestras vidas, los ejércitos asirios pueden tomar muchas formas: problemas económicos, conflictos familiares o incluso ataques emocionales y espirituales. La historia de Ezequías nos recuerda que no necesitamos pelear solos. Cuando llevamos nuestras cargas a Dios, Él puede intervenir de maneras que van más allá de nuestras capacidades humanas. El tercer milagro. Después de las victorias espirituales y militares, Ezequías lideró una época de restauración en Judá. Su fidelidad a Dios se reflejó en la prosperidad de su reino, con una mayor unidad entre el pueblo y un renovado enfoque en la adoración verdadera. Judá experimentó una estabilidad que no se había visto en mucho tiempo, y todo esto fue el resultado directo de la confianza de Ezequías en Dios. Sin embargo, esta prosperidad también trajo consigo un desafío inesperado: el orgullo. Cuando los mensajeros de Babilonia vinieron a visitar a Ezequías después de su enfermedad, en lugar de testificar sobre el poder de Dios, les mostró las riquezas y tesoros de su reino. 2 Reyes 20:13. Este acto de vanidad llevó a un mensaje de juicio de parte de Isaías.
Todo lo que Ezequías había mostrado sería llevado a Babilonia en el futuro junto con sus descendientes. 2 Reyes 20, 16, 18. Esta parte de la historia nos recuerda que aunque las bendiciones de Dios son evidentes, debemos manejarlas con humildad y gratitud. El orgullo puede nublar nuestra visión y desviarnos del propósito original de glorificar a Dios. En nuestros días, las bendiciones de Dios pueden ser oportunidades profesionales, salud restaurada o estabilidad familiar. Sin embargo, debemos recordar siempre que todo lo que tenemos proviene de Él. Nuestra respuesta a sus bendiciones debe ser de humildad y reconocimiento, dando gloria a Dios en lugar de enfocarnos en nuestros propios logros. Los milagros y recompensas de Ezequías nos muestran que Dios es fiel para bendecir y restaurar a quienes confían en Él. Sin embargo, la historia también nos deja una advertencia importante. El orgullo puede amenazar incluso nuestras mayores bendiciones. En la siguiente sección exploraremos cómo este error de Ezequías puede enseñarnos a vivir con humildad y dependencia de Dios. El error de Ezequías y sus consecuencias. Después de experimentar milagros tan extraordinarios como la extensión de su vida, la derrota de Asiria y la restauración de Judá, Ezequías cometió un error que dejó una lección crucial para las generaciones futuras. Permitió que el orgullo nublara su juicio. Cuando los mensajeros de Babilonia llegaron para visitarlo, interesados en el milagro de su recuperación, Ezequías perdió una oportunidad invaluable de glorificar a Dios. En lugar de testificar sobre cómo el Señor lo había sanado y liberado, se enfocó en mostrarles las riquezas y el poder de su reino. 2 Reyes 20:13. Esta demostración de vanidad reveló una debilidad en su carácter, el deseo de impresionar a los hombres más que de honrar a Dios. El profeta Isaías confrontó a Ezequías por su acción, anunciando un juicio futuro. Vendrán días en que todo lo que hay en tu casa será llevado a Babilonia. Nada quedará. 2 Reyes 20, 16, 17. Aunque este evento no ocurrió en su tiempo, las consecuencias de su orgullo afectaron a las generaciones posteriores. Ezequías no es el único personaje bíblico que enfrentó esta lucha. El orgullo ha sido una de las mayores debilidades humanas desde el principio. Incluso Satanás cayó por su orgullo al desear ser como Dios. Isaías 14, 12 a 14. En el caso de Ezequías, su orgullo no se manifestó en un rechazo abierto hacia Dios, sino en un desvío de su enfoque. Después de recibir tanto, olvidó por un momento que todo lo que tenía era un regalo divino. Hoy enfrentamos desafíos similares. En una cultura que valora los logros personales, es fácil caer en la trampa de creer que nuestras habilidades o esfuerzos son la fuente de nuestras bendiciones. Sin embargo, la historia de Ezequías nos recuerda que cualquier cosa que logremos es gracias a la gracia de Dios. Al igual que Él, debemos tener cuidado de no dejar que el orgullo desvíe nuestra atención de aquel que merece toda la gloria. El error de Ezequías no solo tuvo repercusiones en su vida personal, sino que también afectó a su nación. La profecía de Isaías se cumplió años después, cuando Babilonia invadió Judá, saqueó el templo y llevó al pueblo al exilio. Aunque Ezequías no vivió para ver esto, su acción abrió una puerta que impactó a toda su descendencia. Esto nos enseña que nuestras decisiones, especialmente cuando se trata de orgullo o desobediencia, no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Nuestros hijos, nuestras comunidades y nuestras iglesias pueden sentir las consecuencias de nuestras acciones. Esto no es para llenarnos de culpa, sino para recordarnos la responsabilidad que tenemos como representantes de Dios en este mundo. La historia de Ezequías nos deja una advertencia clara. El orgullo puede robar la bendición y desviar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas.
Sin embargo, también nos muestra el camino hacia la restauración. La humildad es la clave para vivir en comunión con Dios y manejar sus bendiciones con gratitud. En el Nuevo Testamento, Santiago 4:6 nos recuerda: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando reconocemos que todo lo que somos y tenemos proviene de Él, podemos vivir con un corazón agradecido, sin la necesidad de buscar aprobación o reconocimiento humano. El error de Ezequías nos enseña que incluso los más fieles pueden tropezar, pero también nos recuerda la importancia de mantenernos humildes y enfocados en Dios. Ahora, vamos a concluir nuestra reflexión viendo cómo el legado de Ezequías nos inspira a vivir con fidelidad, aprendiendo tanto de sus triunfos como de sus fallas. La historia de Ezequías nos muestra que incluso los más fieles pueden enfrentar pruebas, cometer errores y, sin embargo, dejar un legado poderoso. Su vida no fue perfecta, pero destacó por su búsqueda genuina de Dios, su valentía para liderar reformas espirituales y su capacidad para depender de la oración en los momentos más difíciles. Ezequías nos enseña que la fidelidad a Dios no significa una ausencia de problemas, sino la capacidad de confiar en Él en medio de las pruebas. Su fidelidad llevó a milagros increíbles, la derrota de un ejército invencible, la sanidad de una enfermedad mortal y la prosperidad de su nación. Pero su error también nos recuerda que debemos vivir con humildad, reconociendo que todo lo que tenemos viene de Dios. En nuestros días enfrentamos desafíos diferentes, pero las lecciones de la vida de Ezequías siguen siendo relevantes. La oración es esencial. Cuando enfrentamos problemas que parecen imposibles, debemos aprender a llevar nuestras cargas a Dios, confiando en su poder y soberanía. La fidelidad trae bendición. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, experimentamos su dirección, protección y provisión. El orgullo puede ser un peligro silencioso. Debemos recordar que nuestras bendiciones son un regalo de Dios y nuestras acciones siempre deben reflejar su gloria. Nuestras decisiones impactan a otros. Así como las acciones de Ezequías afectaron a su nación, nuestras elecciones también influyen en quienes nos rodean, para bien o para mal. El legado de Ezequías nos invita a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos confiando en Dios en nuestras pruebas o intentando resolverlo todo con nuestras fuerzas? ¿Estamos manejando nuestras bendiciones con gratitud y humildad o dejando que el orgullo tome el control? Hoy es el momento de seguir el ejemplo de Ezequías en sus mejores momentos. Confiar, orar, actuar con fe y vivir para la gloria de Dios. Y si hemos tropezado, su historia también nos recuerda que siempre podemos volver a Él, quien es misericordioso y fiel para restaurarnos. Ezequías no solo dejó un ejemplo para su tiempo, sino también para el nuestro. Su vida nos muestra que un corazón dispuesto a buscar a Dios puede cambiar el destino no solo de una persona, sino de una familia, una comunidad o incluso una nación. En Jeremías 29:11, Dios promete: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta misma promesa está disponible para nosotros hoy, si decidimos caminar en fidelidad, como lo hizo Ezequías. Antes de despedirnos, quiero invitarte a tomar un momento para reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida necesitas presentar delante de Dios? Tal vez sean tus temores, tus planes o incluso tus bendiciones. Como vimos en la vida de Ezequías, Dios es fiel para responder a quienes confían en Él con sinceridad. Ahora, mientras reflexionamos sobre el poder, la fidelidad y la soberanía de Dios en nuestras vidas,
quiero invitarte a cerrar este momento con una oración. La misma fe que movió a Ezequías a buscar a Dios en sus momentos más oscuros está disponible para ti hoy. Este es el momento perfecto para presentarle tus cargas, tus miedos y tus anhelos. Juntos, pongamos nuestras vidas en sus manos, confiando en su propósito y en su amor inagotable. Señor amado, venimos ante ti con corazones agradecidos por las enseñanzas que nos has dado a través de la vida de Ezequías. Gracias por recordarnos que, incluso en medio de las batallas más intensas, tú eres fiel, poderoso y siempre estás a nuestro lado. Nos inspiras a confiar en ti, a buscarte con humildad y a descansar en tu perfecta voluntad. Hoy te pedimos que fortalezcas nuestra fe, especialmente en los momentos de prueba. Ayúdanos a depender de ti, a permanecer firmes cuando las circunstancias nos abruman y a mantener un corazón lleno de gratitud en los momentos de bendición. Queremos vivir para glorificarte, Señor, honrándote en cada palabra, cada decisión y cada paso que damos. Bendice a cada persona que escucha este mensaje. Llénales de tu paz que sobrepasa todo entendimiento, de esperanza que no se apaga y de un propósito que les impulse a seguir adelante. Que en cada situación recuerden que tú eres el Dios que hace lo imposible, que abre caminos donde no los hay y que nunca abandonas a tus hijos. Te entregamos nuestras vidas, nuestras cargas y nuestros anhelos, confiando en que tú, Señor, tienes el control absoluto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón o crees que alguien más necesita escucharlo, siéntete libre de compartirlo y me encantaría leer en los comentarios qué aprendiste o qué parte de esta reflexión te inspiró más. A veces, tu experiencia puede ser una bendición para otros. Recuerda, no importa qué prueba estés enfrentando o cuán lejos sientas que estás de Dios, Él siempre está dispuesto a caminar contigo y a obrar en tu vida. Su amor no tiene límites y sus planes para ti siempre son buenos. Que Dios bendiga tu vida abundantemente, que llene tu corazón de paz y que sus propósitos se cumplan en cada paso que des. Gracias por acompañarme en esta reflexión y espero verte en el próximo mensaje. Hasta entonces, camina en la certeza de que Él está contigo en todo momento.